Al principio del curso hablamos de la estadística descriptiva. ¿Cuál es la idea de la estadística descriptiva? Nosotros tenemos aquí a la población y lo que hacemos es tomar una muestra, un subconjunto de la población, un pedacito de aquí, y de esa nosotros podemos calcular la media, la desviación estándar, hicimos boxplot, hicimos histogramas. ¿Qué más hicimos? Sacamos cuartiles, sacamos coeficientes de variación, sacamos coeficientes de apuntalamiento, vimos cómo se distribuía, qué forma tenía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hicimos varias cosas con respecto a este tema. Entonces, nuestra intención era describir a esta muestra de aquí. Ahora, esto se llama estadística descriptiva. Esto. Otra cosa que podemos hacer nosotros es usar esta muestra o varias muestras para describir a la población. Entonces, la población tiene características propias, tiene una media, tiene una desviación estándar o tiene una varianza, pero como nosotros estamos trabajando con una muestra, es bien complicado identificar esos valores exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es definir un estimador, el cual me permite tener una aproximación de ese valor de la población. ¿De acuerdo? Vamos de cuadrado para que se vea. Ya. De ese valor de la población. Entonces, eso es lo que estamos interesados ahora. Lo que nosotros queremos es, usando la muestra, describir características de la población que no necesariamente podemos ver porque, como hemos dicho varias veces, es extremadamente costoso identificar o calcular el valor, los valores que toma la población en esos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a hablar. Para eso vamos a, o ese es el trabajo que hace la inferencia. Es como el regreso. ¿De acuerdo? Entonces, para eso recordamos o definimos estas tres definiciones. Entonces, tenemos primero el parámetro. El parámetro es el valor numérico que identifica alguna de las características de la variable en la población. Entonces, tengo una población y tiene varias características fácil de entender, la media, la varianza o la proporción. Y, o la probabilidad de éxito es mejor. Y lo que nosotros hacemos es primero definir un estimador. La característica que va a tener el estimador es que es una expresión matemática que especifica cómo utilizar los datos de la muestra para estimar el parámetro, es decir, para determinar un valor aproximado de los valores que está tomando la población. Tenemos finalmente la estimación puntual. La estimación puntual es el valor numérico que estima al parámetro y se obtiene al reemplazar los datos de la muestra en el estimador. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener características que vamos a esperar o a querer que cumplan nuestros estimadores. Entonces, se espera que un estimador del parámetro verifique tres cosas, o dos cosas, perdón.
Uno, que sea insesgado. Y dos, que tenga una varianza pequeña. Es decir, yo quiero que el estimador, se usan letras griegas en general, teta techo, es un estimador del parámetro teta, verifique estas condiciones. Entonces, que sea insesgado quiere decir que la esperanza de teta techo sea igual a la esperanza, perdón, que la esperanza del estimador sea igual a teta y que la varianza de teta techo sea lo más pequeña que se pueda. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a poner algunos ejemplos de parámetros y estimación. Entonces, aquí, por ejemplo, el parámetro. Parámetros conocidos son, por ejemplo, la media, la varianza, o la proporción. ¿De acuerdo? Aquí medio. Ya. Entonces, ese es el parámetro, es el valor real que está tomando la población en nuestros datos y la proporción es P. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay en la población es proporción, ¿no es cierto? El 51% de las mujeres el 51% de la población son mujeres. ¿Ya? Cosas así. Eso es la proporción. Aquí vamos a considerar una muestra de N individuos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el estimador? El estimador, aquí el parámetro es teta, el estimador es teta techo. El estimador de la media, como ustedes se podrán imaginar, es X barra, donde lo que estoy escribiendo aquí es la suma de las variables aleatorias. Entonces va desde 1 a la. Ese es el estimador. ¿Ya? Ahora, para la varianza, ¿cuál creen que es el estimador? Es el cuadrado, ya lo hemos visto. Aquí vamos a reemplazar con n-1 la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi menos x al cuadrado, x bar. Me van a preguntar el x menos 1, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces la justificación de por qué estamos trabajando con el n-1 y no con el n nada más. Y luego finalmente tenemos la proporción, entonces aproximamos la proporción con p techo, que es igual a x barra sobre n, ¿ya? Ese es el estimador. Ahora, lo siguiente que vamos a incluir es la estimación puntual. La estimación puntual, como ustedes vieron arriba, es reemplazar los datos de la muestra en el estimador. Entonces, en este caso, se va a ver como que copio lo mismo, ya que les actualice el documento y les voy a poner en el aula virtual.
La idea de lo que está escrito a la derecha es que esté escrito con letras chiquitas, minúsculas. Lo que quiere decir entonces es que esto es una variable aleatoria y aquí estoy reemplazando los números que están dentro de la muestra. ¿Ya? Entonces, una cosa es la variable aleatoria X que me dice número de caras a lanzar una moneda 5 veces. Y otra cosa es decir que me salió 2. Entonces, 2 quiere decir que al hacer el experimento me salió cara 2 veces. Al lanzar 5 veces la moneda me salió cara 2 veces. ¿Ya? Ese ya es el valor. Lo otro es la variable aleatoria. Esa es la idea. Entonces, ¿se puede ver como que estoy copiando 2 veces lo mismo? Que básicamente sí, pero el fondo es un poco diferente. ¿Ya? Déjenme borrar aquí. Ahora, de esto, como decíamos, yo quiero tener características interesantes o quiero que cumplan ciertas características estos estimadores, que sean insesgados, como vemos arriba, es decir, que la esperanza de ese estimador sea igual al valor que toma la población y que tenga una varianza pequeña. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, en el primer caso, eso vimos la clase anterior. Eso vimos la clase anterior. Entonces, ¿quién se acuerda cuál es? Jesús, a ver. Hasta que peleo con el OneNote. ¿Quién se acuerda cuál es la media y la varianza de este estimador? Eso fue lo que calculamos ayer. El lunes ya. ¿Nadie se acuerda? A ver, les muestro. Pensé que era A más B sobre 2. No, esa es de la esperanza. Aquí está. Calculamos la esperanza de X barra. Salía el 1 sobre n, la esperanza de la sumatoria de cada uno de los elementos, y me quedaba aquí 1 sobre n, la sumatoria de la esperanza de cada xy. Aquí salía 250, efectivamente lo que hizo su compañera, porque estábamos hablando en el caso de una distribución uniforme. Si es que estamos hablando en general, entonces, eso quiere decir que la esperanza de X barra va a ser igual a... Me avisan si necesitamos demostrar esto. Es igual a mu y la varianza de X barra es igual a sigma al cuadrado sobre n. ¿Están de acuerdo o no? Si no, le hacemos. Le hacemos, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar, esto es lo que yo esperaría que pase. Veámoslo así. Yo lo que quiero es que mi estimador sea insesgado, entonces yo quiero que, si es que estoy aproximando la media con X barra, que la esperanza de X barra sea mu, que es el valor de la población. Y aquí, como vemos, a medida que aumenta la muestra, disminuye la varianza, porque estoy dividiendo cada vez para un número más grande, entonces se va a hacer más pequeño, ¿no es cierto? Ya. Otro ejemplo es este del S cuadrado. Yo quisiera que la esperanza del S al cuadrado sea sigma al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quisiera. Eso haría que el estimador sea insesgado, porque la esperanza de S al cuadrado va a ser el valor de la varianza de la población. Y quisiera que la varianza de S al cuadrado fuera pequeña.
En este caso es igual a 2 sigma a la cuarta sobre n-1. Otra vez, este n-1 lo que implica es que a medida que crece la población, el error, la muestra, perdón, el error se va a hacer cada vez más pequeño. Finalmente, la esperanza del p-techo, igual, quiero que sea sesgado, por lo tanto, quiero que la esperanza de p-techo sea p. Y la varianza de p-techo, quiero que sea pequeña, en este caso es igual a pq sobre n, donde otra vez, a medida que crece la muestra, va a disminuir la varianza de este estimador. Listo. De manera global, ¿estamos de acuerdo? Uy. ¿O tienen alguna pregunta? Vamos a calcular los valores que están a la derecha para que estemos todos tranquilos de que está bien. ¿Pero estamos de acuerdo en lo que estamos viendo? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Ya. Perfecto, es que ahí se va mejor. Ya. Entonces, demostremos lo que tenemos ahí. Uno. Quiero demostrar que la esperanza de X barra es igual a la esperanza de la población. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es reemplazar a que es igual a ese estimador. Esto será 1 sobre n, la sumatoria de xy, con y igual desde 1 hasta n. En este caso, bueno, por propiedades de la esperanza, esto me queda 1 sobre n, la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, la esperanza de cada xy. Entonces, en este caso, cada una de esas variables aleatorias tiene una misma distribución, una misma esperanza. Entonces, esto me queda, y pertenecen a la población. Entonces, esto me queda la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mu. La esperanza de cada xy es mu. Entonces, eso hace que si sumo n veces mu, esto sea igual a mu. Por lo tanto, el estimador es insesgado. Calculemos la varianza. La varianza de X barra es igual a la varianza de 1 sobre n. Ah, sí, perdón. Esto tiene sentido si tengo aquí, era mejor así ponerlo aquí, son independientes, idénticamente distribuidas. Es una muestra. Esta es una muestra de variables aleatorias. Donde son independientes, idénticamente distribuidos quiere decir que tienen una sola distribución, entonces todos van a tener la misma media y la misma varianza. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí ya ponemos la sumatoria de los xy con y igual desde 1 hasta n. Por propiedades de la varianza, esto me queda 1 sobre n al cuadrado. La suma, perdón. Muy rápido. Y aquí me queda la varianza de los xy. No, perdón. Ya, ahí sí estamos de acuerdo. Y noten ustedes que como son independientes las variables aleatorias, entonces por propiedades de la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Cuando las variables aleatorias son independientes. Si es que no lo fueran, entonces sí no podría hacer este chiste. ¿Ok? Y otra vez,
¿Cuál es la varianza de los XY? Es sigma al cuadrado. Estoy sumando n veces un número constante, queda n por sigma al cuadrado, con el n al cuadrado me queda sigma al cuadrado sobre. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. ¿Me puede repetir, por favor, la última partecita, el último paso? De aquí a acá. Sí. Ya, claro. O sea, aquí lo que estoy haciendo es decir, si estoy sumando n veces un número constante, me queda 1 sobre n al cuadrado, n es sigma. Eso es lo que me da esta sumatoria. Porque estoy sumando n veces un mismo número. Entonces, me queda n sigma y luego simplemente se simplifica la n con la n de abajo. ¿Esa era su pregunta? Sí, perdón. Gracias. No, no se preocupe. ¿Listo? ¿Alguna duda más antes de seguir al siguiente? Profe, entonces esto también se puede decir para todas las distribuciones discretas que vimos antes. ¿Sí? Podemos hacer una estimación parecida. Uh-huh. Sí. El estimador es la media de las variables aleatorias. No estoy exigiendo que sean ni continuas ni discretas. Puede ser cualquiera de las dos cosas. No hay ningún problema con eso. Ay, gracias. Uh-huh. Listo. Entonces, ¿tienen más preguntas? Si no, podemos hacer lo mismo con con S al cuadrado. Lo que yo necesito o lo que yo quiero es que esto sea igual a la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, este cálculo es un poquito más complicado, pero lo vamos a hacer sin problema. Entonces, aquí tenemos el n-1, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, xy menos x barra, esto elevado al cuadrado. Listo. Esta es la esperanza. Entonces, yo lo que necesito llegar es a la varianza. Necesito de alguna manera operar esto para que llegue a ese valor. Entonces, un truco que ustedes aprendieron en cálculo 1, si es que no fue antes incluso, es sumar y restar un cero inteligente, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a poner xy menos mu menos x barra menos mu. Todo esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir la varianza, por supuesto. Entonces, como tengo aquí esto elevado al cuadrado, lo puedo abrir o describir como 1 sobre n menos 1, la sumatoria de xy menos mu elevado al cuadrado menos el doble producto de xy menos mu, x barra menos mu, más x barra menos mu elevado al cuadrado. Imagino que están de acuerdo conmigo en eso. Entonces, con eso en mente, bueno, por propiedades de la esperanza, esto sale. Lo pude haber hecho hace un rato, no se me ocurrió. Y luego tengo aquí la esperanza. Y en el primer caso tengo la sumatoria desde xy menos mu elevado al cuadrado. En el segundo caso, igual, sale x barra menos mu y me queda la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy menos mu. Y en el último caso,
como esto, mejor. Igual a 1 hasta n, x barra menos mu elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Profe, disculpe, ¿sale el X barra porque es constante? O sea, porque si ya es conocido. No, porque no se afecta con respecto a la sumatoria. Es como tener la sumatoria de 3 por xy con i igual desde 1 hasta n. Esto es igual a 3, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy. Porque el 3 no se afecta por la sumatoria, entonces lo puedo sacar. Ya, gracias. Ya. ¿Qué más hacemos? Hay dos sumatorias iguales. ¿Dónde? No, perdón, no, me confundí. No todavía, pero para allá vamos en realidad, ese es el objetivo. Entonces, bueno, esta primera queda aquí. ¿Qué me dicen sobre esta acá? ¿Qué puedo hacer? Factor común, Inge. Híjole, ¿de qué factor común? A ver, no, porque son sumatorias. Perdón, Inge. Está bien, no se disculpen, tranquilos, se pueden equivocar. A ver, y entonces, propuestas, jóvenes, propuestas. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué queda, cómo queda el último término? Las sumatorias con respecto a i. Y tengo eso. ¿Cuánto me quedará? ¿Nadie? ¿En serio? Podría quedar n por x rayita menos nu al cuadrado. Ok. Completamente de acuerdo porque son constantes. Chévere. Ahora, en esta parte de aquí, puedo aplicar lo mismo, entonces me quedaría xy menos n mu. Avancemos un poquito más. ¿Y a qué se me asemeja esa sumatoria de esos xy? ¿Por qué se fue el cuadrado? ¿Qué? ¿Por qué se fue el cuadrado en el primer término? Ah, se me cayó nomás. Ya. ¿A qué se me asemeja? Gracias. ¿A qué se me asemeja la sumatoria de esos xy? A la media. Entonces, si yo aquí tuviera, pongámosle con verdecito, si aquí tuviera 1 sobre n al frente, yo diría que esto es x bar. Pero no tengo ese 1 sobre n. Pero no me hago problema, yo le puedo aumentar. Y esto sería un inteligente. Entonces aquí tendría 2 sobre n, la sumatoria de x barra menos, y como aquí multipliqué por n, dividí a 1 por n, sobre n, no puedo dividir a 1 sobre n solo esta parte, por propiedad distributiva, por supuesto, tiene que pasar el n también aquí al dividir. Entonces me queda x barra menos mu, más n x barra
menos mu al cuadrado. Y de ahí, ay no. Eso me está pasando desde ayer, perdón. Toca cerrar, abrir otra vez y lo que rayé se perdió. No sé por qué pasa eso. Bueno, entonces, como les contaba, multiplico aquí por n, divido aquí todo por 1 sobre n, y entonces lo que tengo es x barra menos mu. ¿Están de acuerdo conmigo o no está claro? ¿No está claro o está bien? Dije que tengo una duda. ¿Qué pasó con la otra n que está al lado del 2? Porque una se simplifica. A ver, una no se simplifica. Ah, ya la vi. Gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, llego a esto. Y ahora sí, lo que yo voy a hacer es meter la sumatoria. Meter la esperanza, perdón. Entonces aquí me queda n menos 1, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la esperanza de xi menos mu al cuadrado menos n, la esperanza de x barra menos mu. Luego, eso es, por supuesto, 1 sobre n menos 1, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la varianza de xi menos n la varianza de x bar. Entonces, la varianza de xi es sigma al cuadrado y la varianza de x barra de lo que vimos arriba es x al cuadrado sobre n. Entonces, esto me queda 1 sobre n menos 1, n sigma al cuadrado menos sigma al cuadrado. Perdón. Ya lo dije. Gracias. Cuidado con el coronavirus. No, ayer me hice la clase. Entonces, como les contaba, sacamos factor común. Aquí sí sacamos factor común. No, lo que pasa es que no entiendo por qué se fue el cuadrado arriba. ¿Cuál cuadrado? ¿Cuál cuadrado? Ya, a ver, denme un segundo. Ya. ¿Cuál arriba? El tercero desde... Es Aquí. justo. Ajá. Perdón, se cayó. Ah, ya. Aquí en realidad podríamos poner también un corchete así y aquí también otro corchete así para que se entienda bien que es la esperanza de eso de adentro para que sea la varianza. Sí, perdón, se cayó. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? A ver, perdón que les muevo un ratito, solo quiero revisar. Ah, aquí hay un, perdón. Ya. Ok. Ahí había un error. Listo, entonces hagamos, podemos seguir haciendo esto un buen rato. En realidad, si están aburridos, pueden ponerse a hacer los demás. No voy a hacer todos para aprovechar un poco el tiempo y hacer el resto de cosas que nos faltan. Simplemente voy a terminar con este de la proporción, porque es un poco menos habitual trabajar con esto.
Y me parece importante irles dando el ejemplo. Entonces, decimos que el estimador es X barra sobre N. Y también lo que me interesa de hacer esto es que ustedes vayan, perdón, estoy mal. También lo que me interesa de ustedes es que vayan entendiendo o se vayan dando cuenta por qué estoy describiendo aquí. Entonces, este n-1 que se pone en la definición aquí, si ustedes ven, no es como, le quisieron poner -1 como para, no sé, hacer relajo, sino que si yo no tuviera ese -1, yo no tendría un estimador insesgado, si tuviera aquí la n. Entonces, ahí es lo que en muchos programas de estadística, aquí van a tener el n-1 o la n cuando calculan la varianza, porque van a asumir que es una muestra, entonces están estimando el valor de la varianza. Y hay que tener cuidado. En otros programas, dividen para n, en cambio. Entonces, si yo quiero hacer lo contrario y estimar la varianza, ahí ya no me sirve. Entonces, tengo que tener cuidado con cuál estoy trabajando para no cometer errores, porque ese -1 de todas maneras va a generar una diferencia. Listo. Entonces, aquí estoy trabajando con X. P es la probabilidad de éxito que tengo en mi experimento. En una distribución de Bernoulli yo tengo que definir la cantidad de elementos de la muestra, la cantidad de elementos de la muestra y la proporción. ¿De acuerdo? Creo que se escribe al revés, no estoy muy seguro. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos con una distribución binomial, lo que decíamos es que una distribución binomial es una suma de variables aleatorias con una distribución de Bernoulli. Entonces, por eso es que la X es igual a la suma de los XY. Y de nuevo, aplicando propiedades de la esperanza, esto es 1 sobre n, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de la esperanza de cada XY, donde estas XY sigue una distribución de Bernoulli. ¿Cuál es la esperanza de una X que tiene una distribución de Bernoulli? La esperanza no era igual a NPQ, Inge. No, casi. Pero sí, ya le veo, creo que era por ahí va, pero... Por ahí va, claro. La esperanza de la varianza de una binomial es NPQ. Solo era P, profe. Ajá, de una Bernoulli. Entonces... Y la varianza es NPQ, ¿verdad, Inge? Exacto, sí. Entonces, aquí... Igual, estamos, ya lo que hemos hecho varias veces, estamos sumando n veces p cosas iguales, me queda np y esto es igual a p. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a quedarnos ahí con respecto a la definición, pero podríamos demostrar el resto de propiedades en realidad sin mayor inconveniente. ¿Alguna duda tal vez? ¿No? Ok. Entonces, esta presentación está en el aula virtual. La vamos a revisar. Y si es que las cosas salen bien, vamos a hacer ejemplos hoy mismo. Y si no, bueno, los vamos a hacer el lunes. Entonces, quiero avanzar primero con la distribución, o sea, como darles una idea global de lo que vamos a hacer, porque en esta sección en particular es un poco complicado hacer ejemplos. Son bastante más teóricos en realidad, como la demostración que acabamos de hacer.
En cambio, la siguiente semana empezamos el bloque de intervalos de confianza, entonces ahí es más bien súper fácil hacer ejemplos. Entonces la idea es hacer ejemplos con intervalos de confianza. Ok. Entonces, bueno, lo que un poco ya les había contado. Conceptos básicos de la muestra y de muestreo y de la población. Y lo que estamos buscando es a describir la población. Algunas aplicaciones de estas distribuciones son los intervalos de confianza, que es lo que les estaba contando ahorita, que es un intervalo de confianza, es definir un intervalo dentro del cual tenemos un nivel de confianza que la población se va a comportar de esa manera. Es decir, por ejemplo, si es que yo tengo una población de... si es que yo estoy haciendo una venta de empanadas, por ejemplo, en la crisis. Entonces, ahora me he dedicado a vender empanadas. Entonces, yo quiero que la cantidad de queso que tenga cada una de las empanadas esté entre, no sé, entre 5 gramos y 7 gramos. Entonces, ese es mi intervalo. ¿Por qué me interesa hacer eso? Porque yo lo que quiero es tener una buena calidad de mi producto. Si no, digamos que en una empanada se me fue 1 gramo y en la otra se me fueron 12, los clientes me van a quejar y ya no van a seguir comprando. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Tener el intervalo de confianza me sirve para eso. La construcción de pruebas de hipótesis con respecto a la población. Supongamos que todos vamos a quedarnos en casa y no salir, ¿cómo se llama? Y no salir de manera innecesaria. Supongamos que toda la población está en casa y no sale de manera innecesaria. Esa es mi hipótesis. Entonces voy a tener una muestra, voy a analizar los datos de tal manera que yo diga, yo pueda decir, sí, efectivamente mi hipótesis es verdadera, todo el mundo está en casa quietitos. O yo veo los datos de ayer y veo que hay 900 contagiados solo ayer en Quito. Entonces creo que todo el mundo está de fiesta. Esa es la idea, contrastar hipótesis. Y la última, tamaños de muestra, esa es más fácil de entender. Yo quiero hacer un estudio de mercado para ver qué tan bien van a aceptar mi venta de empanadas. Entonces, yo quiero saber a cuántas personas tengo que hacer probar mis empanadas para ver si estoy cocinando bien o no. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, bueno. Aquí abajo tenemos un poco de las definiciones que vimos al principio de la clase. Tenemos lo que es la población, todos los elementos de los que estamos hablando algo. Una muestra, un subconjunto de la población. Es muestra aleatoria si es que a cada elemento de la población le asigno una probabilidad particular. Parámetros, características de la población. Estadísticos, estimadores de la población. ¿De acuerdo? Todo lo que ya ven. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es cómo yo estimo estas condiciones de la población bajo ciertas características. Por ejemplo, aquí lo que tengo es que yo conozco, yo quiero determinar la media, pero yo por alguna razón yo conozco la varianza de mi población. Esa es la idea. Yo conozco por alguna razón la varianza de mi población. Entonces, lo que voy a hacer, esto en realidad es lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. Por el teorema del límite central, sabemos que X barra tiene una distribución normal de media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. Entonces, la Z va a tener una distribución normal. Y entonces, cuando yo quiera describir a la población, yo voy a usar esto para hacerlo. Ya, y de eso estuvimos haciendo ejemplos en realidad en clases anteriores. Otra distribución que podemos usar es la T de student. Eso en el caso de que yo, que es un poco más real, tampoco conozco la varianza de la población. Entonces yo sé que X barra es igual a mu, ya lo demostramos, pero no me es posible usar la Z porque no conozco sig. Entonces, lo que yo voy a usar es la T de student
para que usa S para estimar los valores de la población como hicimos antes. Entonces, aquí tenemos para empezar un pequeño resumen de la TED-Student. La TED-Student es otro ejemplo de una distribución continua. Entonces vimos la normal, exponencial, la uniforme continua. Entonces este es otro ejemplo de distribuciones continuas. La TED-Student entonces es igual, como ustedes tienen aquí, la distribución de la función de densidad y a la derecha tienen la distribución, la función de distribución, la densidad y la distribución. Aquí, la TED-Student tiene una característica particular con respecto a la normal estándar, y es que tiene esto de los grados de libertad. Los grados de libertad quiere decir, dependen del tamaño de la muestra, y la forma más fácil de entender lo de los grados de libertad es lo siguiente. Yo quiero estimar un cierto valor. Por ejemplo, yo tengo una muestra de, no sé, hagamos de 3. Yo tengo una muestra de 3 datos y con estos quiero estimar la media, por ejemplo, o el total, o no importa. Entonces, yo lo que estoy queriendo hacer es estimar la media. Entonces, para estimar la media, yo tengo aquí unos ciertos datos y yo sé que la media o el total de la población, digamos que solo estoy sumando para simplificar, digamos que esto es 60. ¿Cuánto tiene que valer X4? ¿Los perdí? ¿Cuánto? 30. 30, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, si es que yo, por ejemplo, aquí pongo 22, lo que está aquí, ¿puede valer lo que sea o tengo un único valor que voy a poner aquí? Único valor. ¿Cuánto sería? 20. Ya. Entonces, esta es la idea de los grados de libertad. Entonces, ¿cuántos grados, de cuántas formas yo puedo llenar esto? Tengo muchas formas de llenar esto, pero tengo n menos 1 opciones, o si quieren, tengo n menos 1 espacios para llenar esto. O sea, estos 3 espacios yo los puedo llenar con lo que yo quiera, de tal manera que sume 60. Pero lo que pongo en este puesto de aquí ya no es aleatorio, es completamente determinado y depende de los valores anteriores. Si yo pongo aquí un 3, este tiene que cambiar definitivamente. No puede ser cualquier cosa. Es algo fijo, como ya me entendieron, creo. Entonces, esa es la idea de los grados de libertad. Como yo estoy estimando, efectivamente yo puedo llenar con lo que sea, excepto un valor. Un valor sí ya tiene que tener sentido, o sea, tiene que estar, es completamente relacionado con los anteriores para obtener el valor que yo quiero. Entonces, esa es la idea de los grados de libertad. Entonces, la TED-Student efectivamente tiene esa relación. Entonces, perdemos un grado de libertad al estimar la varianza. Entonces, conocemos la media de la población, pero como no conocemos la varianza, perdemos un grado de libertad al hacer esto. Y entonces el n es el tamaño de la muestra, y cuando resto 1, esos son los grados de libertad que tengo, y esa es la distribución de student con la que me voy a manejar. Entonces, notamos la distribución T de student.
aquí así, donde alfa es la probabilidad y n son los grados de libertad. Entonces, vamos. Aquí tenemos una foto o una muestra de la TED Student. Entonces, en el caso de la normal, nosotros teníamos que indicábamos la probabilidad de que z fuera menor que, no sé, 1,43 y nos daba la probabilidad 0,12, ¿cierto? Porque teníamos esto de aquí. Y el valor de alfa que era este de acá, el que nos daba. Por eso trabajamos con z menor o igual que un cierto valor, aquí estaría el 1,43 y lo que me da es esta área de mi distribución. En el caso de la TED Student es la misma idea, nada más que me da esta área de acá. Pero como les comentaba, es totalmente simétrico, entonces el valor de alfa que me dé aquí va a ser exactamente el mismo valor que me dé en menos 1,43, que es este de acá. Entonces, para mostrar eso, aquí hay un ejemplo. Bueno, primero la observación, ya les he dicho yo, que noten que la tabla lo que me da es para los test mayores o iguales que K, no los menores. Entonces, eso tengo que tener presente. Y, por ejemplo, si me piden que calcule la distribución T de student con 8 grados de libertad menores que menos 2,3060, puedo calcular la probabilidad de los mayores y para la resta es exactamente el mismo valor porque es simétrica. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Están de acuerdo? Chévere. Vamos a hacer esto de aquí. Ya, ok. Entonces, avancemos un paso más y tenemos ahora la proporción. Entonces, esto es lo que vimos al principio de la clase. Tengo distribuciones de Bernoulli y la suma de ellas es una distribución binomial, donde la proporción se estima como la sumatoria de las de Bernoulli dividido para n. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí la esperanza, la varianza y por el teorema del límite central nuevamente, esta es la parte importante, nosotros podemos estimar esto como una normal con la esperanza P y la varianza NP sobre N. Entonces, nuevamente lo que nosotros queremos hacer es aproximar estos valores, como no estamos hablando propiamente de una media y una varianza, sino de una proporción, se comporta de una manera diferente. Entonces vamos a usar el estadístico n-1 s al cuadrado sobre s para aproximar. Ay, no, espérense. Perdón. Ya. Entonces, esta tiene una distribución normal, NPQ, entonces lo que podemos hacer es pasar de esta n, restar la esperanza, dividir para la varianza, y entonces lo que vamos a tener es el Z. ¿De acuerdo? Y eso ya podríamos calcular. Tenemos que hacer ejemplos, como les digo, ya vamos a hacer la próxima clase. Entonces, lo que quiero es que tengan un poco de idea de cómo funciona esto. Ya, eso es si es que quiero determinar la proporción de la población. Otra cosa que puedo hacer es estimar la varianza con el S al cuadrado, que fue lo que demostramos, esa demostración larga que hicimos hace un rato. Entonces, para eso vamos a usar este estimador de aquí, el cual tiene una distribución G cuadrado, que tiene n-1 grados de libertad y se nota de esta manera.
¿Por qué esta distribución? Es otra distribución continua. Entonces tenemos la normal, la t de student ahora, y ahora la g cuadrada también. Entonces, la g cuadrada se la puede entender como el cuadrado de como la suma de cuadrados de la t de student. Y como es otra función continua, entonces aquí tienen la función de densidad y acá a la derecha tienen la función de distribución. ¿Cómo se define? Está escrito aquí, donde esta es la función gamma. Pueden poner función gamma en Google para que vean cómo se comporta. Los cálculos ya son un poquito más complicados, al igual que en la normal. Si ustedes se acuerdan, la normal, como les decía, no es que nosotros podemos calcular la probabilidad de que X sea menor que tanto con distribución normal, porque no es integrable la definición de la normal. Entonces, lo que hacemos es siempre pasar a la Z o usar las tablas. En este caso, también tenemos tablas para la G cuadrada. Entonces, vámonos al otro lado. A ver, vamos otra vez. Entonces, estamos trabajando con la T de student, con la G cuadrado, perdón, y me pregunta cuál es la probabilidad de que con 10 grados de libertad esto sea menor que 4. Entonces, lo que hacemos es buscar ese valor de 4 en los 10 grados de libertad. Los 10 grados de libertad están por aquí y vamos buscando. Los valores van creciendo a medida que nos vamos más a la derecha, entonces tenemos dos valores cercanos al 4. El 340 y el 486.5. Entonces calculamos esos valores de probabilidad y vemos cuál es el valor que le corresponde a eso, pero me decía los menores que 4. Entonces, voy a tomar el primer valor, porque es el que me da la menor probabilidad. Entonces, ¿qué es aproximadamente 0,05? No es exactamente ese valor. Entonces, estaría un poco entre estos dos. Por eso está el aproximadamente 0,05. Preguntas tal vez antes de pasar a la siguiente. No. ¿No? Ya de acuerdo. Entonces, avancemos un poquitito más. Ahora tenemos estas operaciones que son de distribuciones de muestreo, que es la diferencia de medias, cuando nosotros vamos a hacer diferencia de medias cuando tenemos conocido las respectivas varianzas de la población. Esto es lo mismo que el caso anterior, nada más que en lugar de comparar una media, voy a calcular la resta de medias. Eso es interesante porque si yo hago dos muestras diferentes, por ejemplo, quiero saber si se están comportando igual o si son muestras de la misma población, entonces quiero verificar que cumplen las condiciones del caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos la distribución normal, la distribución que esta resta sigue una distribución normal, perdón, donde esta es la media y esta sería la respectiva varianza. Entonces, lo que sí es relevante es que tienen que ser dos muestras aleatorias independientes. Si es que no lo son, no podemos hacer o asumir cosas con respecto a esa proporción. ¿Ya? Y en el último, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar otra vez. Vamos atrás. Al final de la presentación, si ustedes seleccionan aquí, tienen ejemplos. Y se obtuvo el rendimiento promedio de cada uno. Hallar la probabilidad
de que la diferencia entre los medios de rendimiento sea menor a 2 kilómetros por galón. Entonces tenemos aquí los promedios de cada una de las plantas y queremos saber si es que hay diferencia significativa entre ellas. Entonces sabemos que eso tendría una distribución normal de media mu1, mu2 y aquí tenemos las varianzas. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores que conocemos y calcular entonces la probabilidad de que la diferencia entre ambas sea menor que 2. Es decir, menor que 2 automóviles construidos de manera diferente. Y aquí simplemente cuando ya conocemos que tiene distribución normal, lo que podemos hacer es abrir esto y como sabemos que esto tiene distribución normal, entonces para pasar a la Z lo que hacemos es restar la media, dividir para la desviación estándar y tenemos aquí el resultado. Entonces, está por acá. Entonces, en este caso lo que tenemos, es el cálculo del, o sea, cómo estamos reemplazando en la Z nada más. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, una vez que ya sabemos la distribución que tiene, nosotros podemos simplemente reemplazar en la Z para tener la respuesta. Entonces, tenemos que hacer más ejemplos de esto, por supuesto, en las próximas clases.